Obtuvimos en exclusiva las primeras imágenes en el fondo del mar del hallazgo arqueológico de un grupo de investigadores colombianos y extranjeros en la bahía de Cartagena. Las piezas corresponden a una embarcación sumergida en 1742 en medio de la batalla que libró Blas de Lezo contra los piratas ingleses para defender a la heroica. Ronald Avellaneda tiene todos los detalles de esta historia. Ronald. Pues buena noche, hay que decir que estas imágenes las realizaron los investigadores expertos ya en la búsqueda de este tipo de reliquias. Hay que decir que la hicieron ya a más de 15 metros de profundidad, aquí a un costado de la bahía de Cartagena, en estas aguas donde nos encontramos. También hay que agregar que lo que hicieron fue, después de identificar estas piezas, garantizar que pudieran perdurar allí en el fondo del mar. Las relocalizaron, y esto porque habían sido removidas décadas atrás por labores de excavación que se había hecho en la zona por dragados que se hacen en la bahía de Cartagena. Ellos dijeron pues que esta es una parte de una embarcación mercantil hundida a propósito con la intención de frenar el ingreso de las tropas que había hecho Blas de Lezo de la batalla que se libró contra los ingleses. Exclusivo Noticias Caracol. El resplandor del Mar Caribe y Cartagena de Indias guardan silenciosos tesoros que son vestigios de una historia que certifica la importancia de este lugar estratégico en las luchas y conquistas de los imperios español y británico. Uno de estos tesoros no tiene oro, pero sí un gran valor para el patrimonio histórico y arqueológico de nuestro país, que fue hallado en el fondo de la bahía de Cartagena, al norte de la ciudad, entre el baluarte de Manzanillo y la isla de Boca Chica. En principio, los restos que encontramos, restos de madera, un cañón, hacían alusión posiblemente a la existencia de un naufragio que, corroborado con los documentos antiguos, los documentos históricos, nos permiten mostrar que puede ser un naufragio de 1741, posiblemente un buque mercante que fue hundido a propósito por Blas de Lezo para bloquear la entrada y evitar el ataque de los ingleses en 1741. Expertos en arqueología y arquitectura naval de varios países y buzos de la Armada Nacional, a 15 metros de profundidad, verificaron, examinaron y contabilizaron las piezas que estuvieron en peligro de desaparecer por el impacto de los trabajos de dragado que se hacen en la bahía. A través de esta réplica, esta representación de una embarcación, pudimos identificar sectores relacionados con una parte que es como la estructura, la columna, la parte principal de la embarcación que se denomina quilla. Encontramos partes de esas estructuras, encontramos partes del forro externo, que son las tablas que permitían forrar el casco, y también encontramos parte de esas costillas, que son la estructura del casco de la embarcación. La historia del fallido ataque de los ingleses es calificada como una de las mayores muestras de heroísmo de Cartagena. Por eso tiene un espacio especial en el Museo Naval del Caribe. Esta imagen corresponde a Blas de Lezo, quien en 1741 defendió a Cartagena del intento de invasión que hizo la corona británica. Aquí también junto a él está Edward Vernon, quien terminó derrotado por este hombre conocido como el Tuerto o Pata de Palo. Pues Vernon y sus tropas inglesas ya estaban convencidas del ataque y de la invasión. Tan convencidas que prematuramente Vernon manda acuñar unas monedas en donde se ve representado a don Blas de Lezo arrodillado ante el poderío de Edward Vernon. Esta copia de una carta con fecha de 30 de octubre de 1760 y que solo hasta hoy se hace pública, fue escrita 3 años después del hundimiento de los barcos. Se aprecia que los dueños de las embarcaciones afectadas exigen una indemnización. Que satisfagan a los dueños y maestres por razón de daño emergente el importe de sus naves que en abril de 1741 se echaron a pique delante de Cartagena. Un sitio como estos también tiene ese carácter arqueológico en donde lo interesante es protegerlo y difundirlo y evitar que se pierda o que se venda o que vengan saqueadores y destruyan el sitio. Esta primera fase de investigación contempló reubicar las piezas halladas y garantizar su conservación en el fondo del mar. No se descarta lograr apoyo económico para recuperar y exponer los fragmentos de la embarcación en un museo y así poder ver de cerca un pedazo de la historia de la navegación en la época prehispánica y colonial del planeta.
Pues mire, aquí está fondeado un galeón, una embarcación, para que ustedes tengan en dimensión o igual proporción del barco que fue hundido por Blas de Lezo en 1741. Está en el fondo de la bahía de Cartagena, a un costado del muelle de la Bodeguita. Imaginen ustedes la dimensión de hundir 3 embarcaciones para frenar el paso en un intento de invasión de los ingleses. Así entonces ustedes podrán entender la magnitud de este hallazgo, incluso cuando son algunos restos de la estructura de estos barcos. Por el momento es toda la información. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol.